veíamos en los trastornos de la semana pasada, ¿sí? Vamos a iniciar entonces aquí leyendo un caso clínico. Vamos a compartir. Aquí está. A ver. Ahí está. Bueno. Iniciamos entonces con este caso. Quiero que por favor lo lean. Después vamos a volver al caso para explicar algunas cositas. Dice, se trata de Marcos, que es un estudiante de medicina que tiene 29 años, está realizando su internado rotatorio en la ciudad de Salto del Guairá desde hace 2 meses. Acude a la consulta refiriendo que ya no aguanta más. Presenta desde hace aproximadamente 3 años. Ay, ¿qué pasó acá? Ajá, tiene un pequeño error nuestro. Arreglarlo antes de que... Ahí está, una palabra de más. Desde hace aproximadamente 3 años irrumpen en el curso de su pensamiento imágenes violentas, donde se visualiza a sí mismo haciendo daño a otras personas. Esto le genera una angustia indescriptible, según sus propias palabras. Siempre que ponemos algo entre comillas, entonces eso le va a sugerir a quien está leyendo que son palabras textuales del propio paciente. O sea, en nuestra historia clínica, si nosotros anotamos y ponemos entre comillas, entonces nos va a hacer pensar, o le va a hacer pensar a la otra persona, mejor dicho, que eso fue lo que nos dijo el paciente. Debido a esto, se ha venido aislando de los demás, volviéndose solitario e irritable. Muchos de sus compañeros dicen que él está loco, pero él reconoce que lo que le sucede es muy extraño. Sabe que él realmente no sería capaz de dañar a nadie, pero no consigue evitar estos pensamientos. Desde hace un par de meses se autoflagela, quiere decir que se hace daño a sí mismo, ¿verdad? Golpeándose contra las paredes y con esto consigue parar momentáneamente esos pensamientos violentos que tiene, pero se deja marcas y los demás ya las notan, aumentando los comentarios de que él está loco. Entonces sería una situación en donde el paciente está desarrollando entonces desde hace un par de años ya trastorno obsesivo compulsivo. No tiene la presentación clásica porque nosotros generalmente pensamos en un paciente con trastorno obsesivo compulsivo y pensamos en alguna idea de contaminación, ¿verdad? Porque es lo que nos venden las películas, pero el contenido de pensamiento del paciente con esta enfermedad no siempre va a ser con este tipo de ideas. Un segundito, gente, si me permite, voy a atender una llamada. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Te voy a llamar dentro de un rato porque estoy dando clases, ¿sí? Dale. Mándame por mensaje, señora, ¿sí? Sí. Ok, señora. Al terminar... Dale, hasta luego. Bueno, disculpen, una de mis pacientes, pensé que era alguna urgencia. Bueno, este caso entonces, si bien no tiene la presentación así más habitual en la que estamos acostumbrados, también tiene las mismas características. Vamos a pasar a entender un poquito de qué se trata esta enfermedad y al final podemos volver al caso clínico. Bueno, en la carátula dice trastorno obsesivo compulsivo y afines, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por el trastorno obsesivo compulsivo. Como su nombre lo dice, este trastorno presenta entonces una parte obsesiva y acompañada entonces de una parte compulsiva. La obsesión va a estar constituida por pensamientos o imágenes mentales también, como en el caso de nuestro paciente, que son repetitivos, intrusivos. Intrusivos quiere decir que ingresan en contra de la voluntad del paciente al curso de su pensamiento, son angustiantes, generan malestar y van acompañados de actos ya sean físicos, conductuales o mentales que se van dando de forma repetitiva.
Al contrario de lo que muchas veces pensamos, ¿verdad? Que generalmente tendemos a pensar de que este es un trastorno raro. Este, sin embargo, es un trastorno bastante frecuente, ¿verdad? Que se inicia tempranamente en la vida. Lo más habitual es que ya se inicie a finales de la infancia, inicios de la adolescencia, o digamos que en el último de los casos sería en la etapa del inicio de la adultez joven, como en el caso de nuestro paciente del caso clínico que estuvimos leyendo. Entre los niños, este trastorno suele ser más prevalente en varones que en mujeres, pero posteriormente entonces la frecuencia se va igualando. Esto nos hace pensar que el inicio en las mujeres es un poco más tardío nada más, ¿verdad? Para la Organización Mundial de la Salud, el trastorno obsesivo compulsivo figura entre las 20 enfermedades más incapacitantes, ya que la naturaleza de sus síntomas van interfiriendo tanto en la vida del paciente que va limitando entonces su funcionalidad y figura entre las 5 enfermedades psiquiátricas más frecuentes, lo que yo había dicho hace rato, ¿verdad? Nos imaginamos muchas veces que es muy infrecuente el trastorno obsesivo compulsivo, sin embargo no es tan así, ¿verdad? Podríamos equiparar el modo en que este trastorno afecta la funcionalidad del paciente a cómo lo hace la esquizofrenia. No tienen en común nada sintomáticamente hablando, nos estamos refiriendo nada más a todo lo que genera en la vida del paciente, todas las limitaciones que le va causando entonces a nuestro paciente en su desempeño normal, ¿verdad? Este trastorno es considerado un desorden neurobiológico que va a involucrar alteraciones o desregulación química, también desregulación en los circuitos neuronales. Después vamos a citar cuáles son los que están afectados. Y va a ir acompañada también de disfuncionalidad en patrones tanto cognitivos, o sea, de pensamiento, como también conductuales, que va a ser por el patrón, digamos que conductual, que van a traer consigo estas compulsiones principalmente. Bueno. Aquí tenemos un cuadrito que nos va mostrando cómo se va instalando en el paciente este trastorno, ¿verdad? Que involucra patrones de aprendizaje mediados por el condicionamiento clásico y por el condicionamiento operante. Voy a ver quién me mandó un mensajito aquí. Al final de la clase voy a volver a tomar un screen de las presencias, no se preocupen. Bueno, recordando un poquito, no sé si alguna vez hablaron del experimento de Pavlov, que era con el perrito y la campanita, ¿sí? Después les voy a pasar un videito por ahí si es que nunca escucharon hablar de este experimento. Era el que cuando le daba la comida le hacía escuchar una campanita. Bueno, ese experimento lo que hizo fue definir lo que era el aprendizaje por condicionamiento clásico. Consistía entonces en relacionar un estímulo que no tenía ningún valor, digamos, para ese sujeto, para que no representaba nada, con una situación y posteriormente con la repetición, esto iba tomando un sentido. Voy a tratar de explicar un poquito el experimento de Pablo. Tenía un perrito al cual cuando le daba comida, cuando sentía el aroma de la comida, él empezaba a salivar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Cuando le traía la comida, empezaba a hacer sonar una campanita. Para el perrito, la campanita era un estímulo neutro, no significaba nada. No le hacía salivar la campanita porque la campanita no era comida. Pero con la repetición, tantas veces escuchó la campanita junto con sentir el aroma de la comida, que después ya con solo escuchar la campanita, el perrito ya empezaba a salivar. ¿Sí? Esto es lo que se conoce entonces como aprendizaje por condicionamiento clásico. Nosotros también aprendemos muchas cosas de esa manera, ¿verdad? Si ustedes se detienen a pensar, hay muchos estímulos que eran neutros y que ahora significan algo para ustedes y que causan en ustedes algún tipo de respuesta. Por el contrario, el condicionamiento operante se basa en los estímulos, las respuestas
aversivas o respuestas agradables que genera un estímulo o una acción, ¿sí? Entonces, si yo aprieto un botón, en este caso el experimento que se tiene como modelo es el experimento de la cajita de Skinner, donde él tenía un ratoncito, ¿sí? Que si apretaba un botón recibía una descarga eléctrica y si apretaba otro botón recibía comida, ¿verdad? Y de esa manera entonces fue modificando la conducta de este ratoncito a través de darle un resultado, digamos que positivo, que era recibir comida, o uno negativo. Entonces el condicionamiento operante involucra respuestas o beneficios positivos y negativos para el sujeto. Bueno, también es otro mecanismo de aprendizaje. El tercero, que no está aquí porque no tiene que ver con esta patología, es el aprendizaje por imitación, ¿verdad? Que sería el aprendizaje social, pero a ese no lo vamos a explicar porque no tiene que ver con nuestro tema de ahora, ¿verdad? Entonces, las partes de cómo esto se va desarrollando, este trastorno se va desarrollando en nuestro paciente, o sea, más bien estos patrones cognitivos y conductuales van siendo aprendidos, se desencadena todo entonces desde la situación evocadora, que va a ser ese pensamiento, esa imagen mental que aparece en nuestro paciente. Esto va a traer consigo, por tanto, un patrón cognitivo, ya que va a incluir pensamientos, imágenes en donde yo le hago daño a los demás, ¿verdad? ¿Sí? Es por eso que decimos que es un acontecimiento mental puramente, porque puede ser un pensamiento, una idea, una imagen mental, no involucra ninguna acción aún. Son involuntarios, eso también es importante de recordar. Yo no elijo pensar en esto, yo no elijo que me aparezca esa imagen mental, yo no elijo que mi pensamiento esté en torno a esa idea o a ese sentimiento, ¿sí? Irrumpen en el curso de la actividad del pensamiento, son desagradables para el individuo, le generan malestar. Se experimenta de forma parásita y el contenido es indeseable y produce angustia, produce ansiedad, una ansiedad desproporcionada, una ansiedad muy molesta. Por eso es que hablábamos de ansiedad patológica también en este trastorno. Las obsesiones son reconocidas como absurdas por el paciente. Por eso hablamos de que podemos decir también que se conserva entonces el juicio de la realidad en este trastorno. Eso lo diferenciaría de la esquizofrenia, por ejemplo. Bueno, provocan extrema ansiedad, hablábamos de la ansiedad patológica, por tanto nuestro paciente va a luchar en contra de este pensamiento, sentimiento, imagen mental, idea, etc. Ya que le provoca ese malestar, ¿verdad? Lucha por ignorarlas o suprimirlas, cosa que inicialmente lo consigue, como dijimos hace rato, ¿verdad? Las etapas iniciales entonces consigue suprimirlas con éxito, posteriormente deja de conseguirlo. A diferencia de otros trastornos del pensamiento, el paciente reconoce que las ideas parten de su interior y se mueve en una lucha angustiosa frente a sí mismo, incapacitándole en mayor o menor medida para mantener una vida normal. O sea, el paciente sabe que estas ideas son fruto de su pensamiento, ¿verdad? Que le genera, por más de que le generen un malestar importante. El tipo de obsesión va a depender del contenido, entonces, de esa actividad mental. Puede ser de contaminación, que ya lo dijimos, era una de las más frecuentes. Puede ser de seguridad, de duda, de escrupulosidad, de necesidad de orden y simetría, de pensamientos de contenido sexual, agresivo, de simetría y orden que ya mencionamos. Pero en líneas generales, a pesar de que tome una forma diferente, la idea que está, el temor que está detrás, suele girar en torno a dos cosas principales. Uno, a tener un temor a hacerse daño a sí mismo o hacerle daño a los demás. Por ejemplo, contaminarme es temor a hacerme daño, ¿verdad? Pensar, como nuestro paciente del ejemplo, las imágenes de hacerle daño a los demás es un temor a daño a los demás, ¿verdad? Y luego tenemos la sensación de intranquilidad también, ¿verdad? Dejé las puertas abiertas.
Tengo que controlar 10 veces porque si no, no estoy segura de que estén cerradas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa sería una sensación de intranquilidad. La compulsión, que sería el siguiente componente de este trastorno, es una conducta o una acción mental. Aquí ya cambiamos, ¿verdad? En el caso anterior era una acción mental, una actividad cognitiva solamente. Aquí ya puede tomar la forma de una conducta también, de un accionar. Es estandarizada y recurrente. Estandarizada, ¿por qué? Porque tiene pasos, ¿sí? Por eso decimos también a veces que es ritualista, ¿verdad? Porque tiene una serie de pasos que el paciente lleva a cabo. Entonces, tras esta obsesión, aparece primero la obsesión. Esto genera mucha angustia, mucho malestar en el paciente y eso lo lleva entonces a realizar la compulsión. La finalidad o el porqué de la compulsión es disminuir la angustia, la ansiedad patológica, el malestar que causa la obsesión. Trae consigo entonces un alivio temporal, pero posteriormente las obsesiones vuelven a aparecer y entonces el paciente vuelve a recurrir a la compulsión. ¿A qué conclusión podemos llegar? A que la compulsión es voluntaria. Habíamos dicho hace rato que la obsesión era involuntaria, que irrumpía en el curso del pensamiento del paciente y le generaba malestar. Ese malestar es un malestar extremo, muy difícil de soportar, por tanto el paciente recurre a la compulsión, que puede ser bien un acto mental o puede ser alguna conducta también que el paciente lo hace voluntariamente. No quiere decir que esté a gusto ni que le parezca lógico lo que está haciendo, pero como le genera una tranquilidad, un alivio temporal, entonces por eso lo lleva a cabo. El tipo de compulsiones también va a variar mucho. Muchas veces tiene relación directa con el contenido de la obsesión. La ejecución de la compulsión sigue unas reglas, una planificación. Por eso es que decíamos que era entonces estandarizada y ritualista, ¿verdad? Casi nunca tiene una relación lógica con aquello que pretende evitar. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Las compulsiones también pueden producir interferencia en las actividades cotidianas y generan, aunque no siempre, resistencia. O sea, no es que el paciente dice, esto que estoy haciendo es algo lógico. No, se da cuenta de lo ilógico de su proceder, sin embargo, esto le genera un alivio, por eso es que lo repite, ¿sí? Y aquí tenemos el patrón de cómo esto se va dando, aparece el patrón cognitivo que se refiere a la idea obsesiva, a la obsesión, aparece, esta genera mucho malestar, que sería la parte del patrón afectivo, va a incluir, puede ser asco, puede ser repulsión, puede ser angustia, ¿sí? Este patrón afectivo va a ser el que va a orillar a nuestro paciente, lo va a obligar a desarrollar un patrón conductual. Puede ser conductual de acción o puede ser también de contenido de pensamiento también, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo que contar, cuando me aparece la obsesión, tengo que contar hasta 100 o tengo que contar hasta 1000, entonces eso va a ser algo cognitivo nomás que voy a realizar, ¿verdad? ¿Y qué trae consigo? Trae el alivio temporal que ya habíamos mencionado. Esto va a hacer que el paciente sienta tranquilidad, disminución de la angustia. Esta va a ser transitoria hasta que posteriormente vuelve a aparecer otra obsesión y el ciclo se vuelve a repetir. Las obsesiones entonces pueden tomar la forma de pensamientos, imágenes mentales, sensaciones, ideas, sentimientos, ¿sí? El patrón afectivo, que sería lo que desencadena la obsesión, puede incluir ansiedad, angustia, asco, malestar en general. ¿Va a llevar a qué cosa? A la puesta en práctica del patrón de conducta, que serían estrategias de neutralización física o mental de las obsesiones, ¿sí? Pueden ser compulsiones ritualistas, conductas de evitación o también pueden ser acciones mentales.
Un paciente con esta patología es consciente de que la obsesión es irracional y ambas, tanto la obsesión como la compulsión, son egodistónicas. ¿Qué quiere decir esto? Él no se siente a gusto con ellas. Si bien en el caso de la compulsión es algo voluntario, no quiere decir que le resulte agradable al paciente, ¿sí? Le resulta necesario para evitar la angustia, pero no agradable. Algunos de los síntomas acompañantes de esta enfermedad: tenemos síntomas somáticos, emocionales, cognitivos y conductuales también. Con relación a las causas de la enfermedad, tenemos diferentes factores. Tenemos factores que involucran alteraciones en la neurotransmisión, tenemos estructuras anatómicas que están disfuncionales en nuestro paciente y también patrones de aprendizaje que habíamos mencionado hace rato, que están también disfuncionales. El diagnóstico. Los síntomas de esta enfermedad pueden ser muy diferentes, incluso esa presentación tan polimorfa que puede tener puede acabar solapando los síntomas. También estos síntomas pueden ir cambiando, como lo dijimos hace rato, pueden ir mutando en el tiempo e ir tomando otras formas. El inicio de los síntomas suele ser gradual, como ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces el paciente consigue controlar estas o evitar, digamos, estas obsesiones con éxito inicialmente, posteriormente ya no lo hace y ahí es donde termina acudiendo a la consulta. En una tomografía computarizada lo que podemos encontrar en el paciente es la hipertrofia ventricular y también un núcleo caudado de menor tamaño, comparados con sujetos sanos. Este simple hallazgo no nos va a servir para hacer nuestro diagnóstico sin los síntomas, ¿verdad? En el caso de la presencia de los síntomas, sí nos va a servir para confirmar nuestra sospecha. En la resonancia magnética lo que encontramos también son anomalías en las regiones frontales. En estudios de neuroimagen funcional encontramos compromiso de la corteza prefrontal y de los ganglios de la base. En este trastorno vemos que se produce un desbalance funcional en el sistema córtico-límbico vasoganglionar talámico. En este trastorno se aumenta el metabolismo de la glucosa en la corteza prefrontal, en el caudado y el tálamo, que son las tres estructuras más involucradas, ¿verdad? Y vemos un aumento del flujo sanguíneo en la corteza orbitofrontal, en la cabeza del caudado, en el tálamo y en el cíngulo anterior. O sea, hay diversas alteraciones, tanto anatómicas como funcionales, en esta patología, que ven acompañadas de patrones conductuales que ya hemos mencionado. Bueno, aquí tenemos los criterios diagnósticos según el DSM-5, el cual nos habla de la presencia de obsesiones o compulsiones. ¿Por qué y o? Porque al inicio podemos tener solo una de ellas. Tenemos la definición de las obsesiones, ¿verdad? Que nosotros ya hemos definido, y también la definición de las compulsiones, que también ya las hemos definido. Estas, tanto las obsesiones como las compulsiones, le toman mucho tiempo al paciente, ¿verdad? Para ponerlas en práctica. Las obsesiones por generarle malestar y las compulsiones por ser ritualistas y tener esta serie de pasos que el paciente requiere hacer para ponerlas en práctica. Entonces esto toma mucho tiempo de la vida del paciente y por tanto va a repercutir en su rendimiento, en su día a día, ¿verdad? Restándole funcionalidad entonces. Los síntomas no pueden atribuirse a los efectos fisiológicos de una sustancia o una afección médica, ya que ese es uno de los criterios diagnósticos que siempre los citamos, ¿verdad?
La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Y en este punto tenemos que diferenciar, hacer un diagnóstico diferencial con otros trastornos probables. Una cosa muy importante es que identifiquemos la conciencia de enfermedad, ya que la presencia de conciencia de enfermedad nos va a hacer diferenciarlo rápidamente de un trastorno delirante, o sea, de que esa idea obsesiva, en vez de ser una idea obsesiva, sea una idea delirante. Aquí tenemos algunas situaciones de diagnóstico diferencial más frecuentes, ¿verdad? Y cómo ir diferenciándolas del TOC. ¿Qué características diferenciales tendría, por ejemplo? En el caso del trastorno depresivo mayor, también hay pensamientos constantes de temas desagradables, ¿verdad? Pero la diferencia va a ser, uno, que no va a haber compulsión, y dos, que estos pensamientos desagradables o potencialmente desagradables van a ser electivos por parte del paciente. O sea, al paciente depresivo parece luego como que le gusta más pensar en cosas tristes. En la hipocondría existe un pensamiento de temor excesivo a padecer una enfermedad grave, ¿verdad? Pero las características diferenciales van a ser que en el caso de la hipocondría va a derivar de una mala interpretación de signos o síntomas, ¿verdad? Y tampoco va a estar acompañada de comportamientos ritualistas. Luego tenemos las fobias específicas que se diferencian del TOC por no presentar ritual alguno, ¿verdad? También tienen un pensamiento que genera mucho malestar, pero que va a estar en relación con algún objeto, situación, etcétera, específico. Luego tenemos los tics. Nosotros no hablamos aún de los trastornos por tics, pero en estos trastornos por tics existen movimientos repetitivos y estereotipados, ¿verdad? Pero no van acompañados de rituales, o sea, no son con forma ritualista. Luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, aún no hemos hablado de ellos, pero en este caso vamos a encontrar que no hay la combinación obsesión-compulsión. Lo que sí va a haber es una persona permanentemente preocupada por el orden, el perfeccionismo y el control, pero se va a limitar a esos aspectos. Luego tenemos los trastornos psicóticos, ¿verdad? En este caso lo vamos a diferenciar cuando identificamos la racionalidad en el paciente, ese juicio de la realidad inalterado. Tratamiento. Esta es una patología crónica que la vamos a tratar en la mayoría de los casos de forma ambulatoria. Van a haber situaciones en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que van a meritar que lo hospitalicemos, pero esa va a ser la excepción y no la regla. Van a ser en casos puntuales. Bueno, los pilares del tratamiento son, por un lado, el uso de fármacos, por otro lado, la terapia cognitivo-comportamental, y en casos extremadamente refractarios al tratamiento, se llega a utilizar la neurocirugía, la cual no es tan electiva, no va a ser de primera elección nunca tampoco. Bueno, con relación a la terapia conductual, incluso puede servirnos para mantener a nuestro paciente estable por mucho tiempo. Y pueden ayudarnos a prevenir recaídas también. Con relación al abordaje farmacológico, vemos que son de primera línea los ISRS, que son antidepresivos que nosotros ya hemos mencionado. Sobre todo fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, principalmente paroxetina y fluvoxamina, y también fluoxetina serían los tres más utilizados, ¿verdad? También podemos recurrir a utilizar la clomipramina, que también se usa bastante para esto, o algún tricíclico o algún inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Las posibles alternativas van a incluir venlafaxina, que es dual, ¿verdad? Las dosis van a ser superiores. Aquí, sobre este punto es importante recordar que la dosis que vamos a usar va a ser más grande, más alta
que es lo que utilizaríamos en un trastorno de ansiedad o en una depresión, y también la latencia de inicio de los efectos, o sea, el tiempo que voy a esperar para que aparezcan los efectos terapéuticos también va a ser mucho mayor de lo que era en la depresión. La hospitalización, dijimos que iba a haber casos en los cuales iba a ser necesaria la hospitalización. Vamos a tener que recurrir a la hospitalización cuando tenemos riesgo de autoeliminación en el paciente o si los síntomas que está teniendo son demasiado graves y afectan su capacidad de autocuidado. Si es necesaria la atención hospitalaria, es preferible siempre internar al paciente en un área o en una unidad psiquiátrica donde el personal que trabaja allí ya esté habituado al manejo de este tipo de pacientes y también a trabajar con terapia conductual. El pronóstico. La remisión completa es bastante infrecuente, ¿verdad? Es un trastorno con un pronóstico de entre reservado a malo, ¿verdad? Los pacientes suelen tener reducción sintomática parcial nada más. Bueno, pasamos al siguiente, que también está en esta familia de trastornos, que es el trastorno dismórfico corporal. La dismorfia corporal también acompaña como síntoma a otros trastornos como lo son los trastornos alimentarios. Este es un trastorno en el que el individuo no puede dejar de pensar en uno o más defectos que él percibe en su apariencia. Estos supuestos defectos pueden ser percibidos por los demás en caso de que existan, pero van a ser de mucho menor implicancia, ¿verdad? Los demás le van a parecer sin importancia habitualmente. Es importante diagnosticar siempre este trastorno, o por lo menos buscarlo siempre, descartarlo siempre, en aquellos sujetos que quieren someterse a procedimientos quirúrgicos, para no entrar en una seguidilla de intervenciones innecesarias, ya que el paciente nunca va a estar conforme con el resultado. Aquí tenemos los criterios diagnósticos, ¿sí? Nos habla de la preocupación por algún defecto. En algún momento durante el curso del trastorno, el individuo va a tener comportamientos o actos mentales repetitivos en respuesta a esta preocupación. Y la preocupación debe de causar un malestar significativo, interfiriendo entonces en la funcionalidad de nuestro paciente en mayor o menor medida. Y siempre descartar que sea un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, que la preocupación esté en el peso, ¿sí? Porque eso ya nos haría pensar en otro trastorno. Los pilares del tratamiento son también, al igual que el trastorno obsesivo compulsivo, son también la terapia cognitivo-comportamental y el uso de psicofármacos. Los mismos psicofármacos que habíamos mencionado hace rato son aplicables a este tipo de pacientes. Con relación al pronóstico, también presenta un curso crónico. Los tratamientos producen una mejoría parcial de la sintomatología y se produce un deterioro a largo plazo en la mayoría de los pacientes. Pasamos al siguiente, que es la tricotilomanía, como el niño de la imagen nos indica, consiste entonces en arrancarse pelo. Es un trastorno crónico que se manifiesta cuando los pacientes se alan o se arrancan su propio pelo, dejando un patrón entonces de alopecia bastante bizarra como el de la imagen que estamos viendo. Aquí tenemos los criterios diagnósticos según el DSM-5, que van a incluir entonces arrancarse el pelo de forma recurrente, intentos por dejar de hacerlo pero que sean infructuosos, el malestar significativo que trae consigo, igual que en los otros diagnósticos del resto. Como el trastorno obsesivo compulsivo, este también es reconocido como sin sentido por el paciente. O sea, el paciente se da cuenta que no tiene ningún por qué estar realizándose eso. Aquí tenemos algunas de sus características que nos dice que el área más frecuentemente afectada es el cuero cabelludo, seguido de cejas, pestañas y vello púbico.
Los hombres tienden a traccionar el pelo de una variedad de sitios diferentes, ¿verdad? En las mujeres esto se restringe más a algunas zonas y así diferentes características que podemos entonces ir viendo en este trastorno. El siguiente que tenemos es el trastorno por escoriación. En este caso, en vez de arrancarse los pelos, lo que el paciente hace es se autoprovoca algunas lesiones. Es también conocido como dermatilomanía. Se caracteriza por la necesidad de rascarse, pellizcarse, frotarse, restregarse, apretarse, morderse o excavarse la piel, dejando heridas también bastante bizarras como las que tenemos en la imagen. Los criterios diagnósticos son dañarse la piel de forma recurrente, produciendo lesiones, intentos repetitivos por dejar de hacerlo. Como se habrán dado cuenta, esto de los intentos repetitivos por dejar de hacer de cometer alguna de estas conductas se repite entonces en todos los criterios diagnósticos. Rascarse la piel, que le causa malestar clínicamente significativo. El daño de la piel no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o una afección médica. Estaría entonces incluido entre los criterios diagnósticos. El tratamiento de este trastorno también va a incluir un abordaje más multidisciplinario porque vamos a necesitar también incluirle al dermatólogo en este caso. El trastorno por acumulación, o también llamado acaparamiento patológico, consiste en la dificultad persistente de separarse de posesiones independientemente de si tienen o no un valor real. La dificultad se debe a la necesidad percibida de guardar todos los elementos y a la angustia asociada con el descarte de ellos. O sea, el intentar deshacerse de estos elementos le genera mucha angustia, mucha ansiedad al paciente. Aquí tenemos los criterios diagnósticos que van a incluir en mayor medida los mismos que ya hemos mencionado. Dificultad para descartar o separarse de posesiones, tengan o no un valor real. Esta dificultad se debe a la necesidad percibida de guardar los elementos. La dificultad para descartarlos conduce a una acumulación de posesiones que congestionan y desordenan la vida del paciente, como por ejemplo en la imagen que tenemos allí, ¿verdad? Los correlatos neuroanatómicos de este trastorno nos muestran ciertas zonas alteradas similares, muchas de ellas las mismas, ¿verdad? Que veíamos alteradas en el trastorno obsesivo compulsivo. Se desconoce la causa puntual de este trastorno, aunque muchos pacientes informaron antecedentes familiares, ¿verdad? También hay varias teorías psicológicas relacionadas con esto. En el caso del acaparamiento de inicio tardío, algunos pacientes informan eventos traumáticos como precipitantes, o sea, que pudieran estar detrás de la aparición de los síntomas. Con respecto al pronóstico, también se trata de un trastorno crónico y progresivo con síntomas que comienzan generalmente en la adultez joven y que van aumentando de gravedad con la vejez. Con respecto al tratamiento, también tenemos los mismos pilares de tratamiento que incluyen la terapia cognitiva conductual, la farmacoterapia con los mismos fármacos que ya hemos mencionado para el TOC también. Bueno, estos entonces son el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos afines o parecidos a él, ¿verdad? Donde vemos como núcleo entonces la presencia de ansiedad patológica, ya sea desencadenada por la idea obsesiva o ya sea desencadenada por, en el caso del último trastorno, por la posible separación de los objetos acumulados. Bueno, a ver qué tal estamos con la hora. Estamos muy bien con la hora. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras yo voy a tomar otro screen de las presencias.
Ahí está. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, vamos a hacer después más casos parecidos al primer caso que tuvimos aquí, ¿verdad? Que sería entonces un trastorno obsesivo compulsivo en donde la idea obsesiva aparece, la obsesión, perdón, aparece en forma de imágenes violentas que aparecen en el curso del pensamiento del paciente. La compulsión van a ser esos golpes que él se da a sí mismo, para que ya le están dejando marcas, que por eso él está viniendo a la consulta, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, finalizamos entonces nuestra clase del día de hoy. Esperen que voy a leer un mensaje que tengo aquí. Yo ya envié, Natalia, el slide acá en el chat. Voy a volver a enviar. Espérenme un ratito. Algunos ya consiguieron descargarlo, ¿verdad? Ay, ¿qué hice? Iba a enviar y no sé qué hice. Ahí está. Ahí volví a enviar. Ahí ya les va a llegar enseguida. Ya tienen de vuelta entonces la presentación. Después comparten con sus compañeros, por favor. Bueno, chicos, los dejo. Que tengan un muy buen resto de jornada y nos vemos en